Ahora pareciera que el problema de la selección Colombia es Durán. O sea, pareciera, obviamente, terminando de ver lo que fue el partido contra Argentina, que son dos completamente diferentes, ese partido y el partido que hubo contra Perú. O sea, son dos selecciones completamente distintas. O sea, es increíble como a una selección como es Argentina, que sí, puede ser que ya esté clasificada, puede ser que ya esté dentro del mundial, que esté rotando jugadores, que convocó jugadores nuevos que de pronto antes no había convocado precisamente para darle ruedo, que están descansando algunos y demás. Todo válido. Pero también está el hecho de que de alguna manera todavía sigue siendo Argentina, que está jugando en Buenos Aires, en el Monumental, con el estadio full. Y además que pues de alguna manera todavía por el orgullo que tiene que tener la selección argentina, pues tiene que jugar a ganar, obviamente. No es que ya clasifique al Mundial, me doy a la reserva, me pongo a descansar y no juego más, no, tampoco. Y menos en un, entre comillas, partido importante como lo es un partido contra Colombia, por lo menos en este último tiempo. No estoy diciendo ni que sea clásico, ni que sea derbi, nada, pero un partido que, por lo menos en este último tiempo, ha tenido cierta relevancia, además, más que relevancia, cierto morbo por todo lo que ha pasado, por la final, por los partidos de Copa América, por el partido de eliminatoria anterior, por el partido anterior a ese, bueno, y muchas cosas más. Pero el caso es que viene Colombia de jugar contra Perú, partido que perfectamente pudo ser ganable. O sea, un partido que a ver, uno, a ver, sin llegar a desmeritar, sin llegar a ser más que alguien demás, por la selección Colombia por jugadores individuales, o sea, la selección Colombia, por nombre, por jerarquía, no sé si por historia, debería ganarle a este Perú sin problema. Porque no es un Perú que uno diga, no, viene a ser finalista de la Copa América, no es un Perú que uno diga, no, viene muy bien en el top, no es un Perú que uno, no, es un Perú que está en reestructuración después de lo que fue la época de Gareca, que volvieron al Mundial, X, Y, Z, que ya de pronto no están los referentes, obviamente todavía está Paolo, todavía está Víncula, pero pues no tiene esos referentes que de pronto antes tenía, mientras que Colombia de alguna manera está en esa época, no está en una reestructuración, ya la reestructuración la hubo y pues esta es el resultado de esa reestructuración que hubo y uno pensaría, bueno, ya Colombia con esa base que tiene y como ha venido jugando y como se sabe que juega, porque pues a nadie se le olvida jugar fútbol de como vinieron jugando en la Copa América a como está jugando ahora, es increíble, pero pasa. Y uno dice, bueno, por todo y por el presente, Colombia le tendría que pasar por encima. Y no te estoy diciendo que le meta 4, 5, 6, no, por lo menos debería ganarle 2-0, 2-1, pero por lo menos siendo contundente, no estar sufriendo que en cualquier momento, por ejemplo, en la última jugada, que Mier hace un sombrerito y que no vaya a ser que la pierda y nos meta gol y terminemos perdiendo el partido contra Perú, así como pasó hace 4 años. Eso por un lado. Parece que tengo la voz afectadísima. Estoy saliendo, ni siquiera una gripa, eso es algo, no sé qué tengo, pero no es gripa. Pero bueno, el caso, aparte. Y entonces viene Colombia de jugar un partido como lo jugó. Y claro, pese a que está clasificada, pese a que la primera ronda básicamente la que lo está salvando, porque pues gracias a las victorias de la primera ronda es que estos empates de alguna manera no han dolido tanto, pese a que pues han dolido porque se ha podido ganar, se pudo ganar contra Brasil, se pudo ganar contra Perú, se pudo ganar contra X, Y, Z, se pudo ganar, se pudo ganar, se pudo ganar, pero al final no se gana. Pero lo curioso es que esa misma selección que juega contra Perú, que le costó, que le sufrió, va a Argentina en el Monumental contra Argentina y juega bien. Y juega bien y no te estoy diciendo pues que dominó Argentina y que Argentina se vio minimizada por Colombia, no. O sea, obviamente Argentina tuvo lo suyo, al final fue un partido competitivo, pero pues se vio la diferencia de nivel entre un partido y otro. Pese a que serán casi que los mismos jugadores que entraron, con algunos cambios, algunas diferencias, pero pues al final la base es la misma. Obviamente la base principal, el cambio principal que hubo fue el hecho de que Lucho entró en el segundo partido contra Argentina y pues al final es el que termina haciendo el gol. Pero en términos generales, el partido de Colombia contra Argentina fue bueno. Diferencia total a la que fue con Perú. Y a raíz de eso empezó a dar el sonsonete, aparte que con lo que hubo detrás, no hubo detrás que supuestamente, y estos sí son rumores, porque no hay manera de confirmarlo, por lo menos hasta ahora, hasta la fecha que estoy grabando esto, que después del partido contra Perú se agarró, se armó un mierdero en el vestuario de Colombia entre Durán, supuestamente entre Durán, Lorenzo, porque Durán estaba puteando, bueno, eso sí se vio, Durán estaba puteando a Raimundo y todo el mundo en el campo, a todo el mundo en el que le da, a todo lo que se apareciera a Durán le estaba puteando. Y eso, sumado a que ya de por sí a través de todo lo que ha pasado con Durán, que si se fue de la Liga Premier, que si se fue de Europa para hinchar a Arabia Saudita por un dinero que todo el mundo entiende, bueno,
es un billete larguísimo, obviamente estaba totalmente entendible que se fuera, pero pues la gente igual le reclama, te fuiste por la plata y ahora no estás ganando nada en temas futbolísticos y venís aquí a reclamar cuando no has ganado nada. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿qué hacemos? Porque esa es otra, la selección Colombia en la Copa América, el principal problema que tenía antes de la Copa América era el gol, que estuvimos un poco de tiempo sin hacer gol, que con Reinaldo Rueda yo no sé cuánto tiempo, cuántos minutos sin hacer ningún tipo de gol. Y llegó la Copa América, obviamente con un invicto que había tenido el equipo, con esa reestructuración y que hacía gol y ganaba y gustaba y toda la vuelta. Y se había solucionado supuestamente el tema del gol. Además en la Copa América llega a Córdoba y parecía que fuera la reencarnación de Lukaku. Hacía goles de todos los lados, el tipo un mancancán grandísimo que lo chocaban y rebotaban los defensas contra él y pensamos que ya se había solucionado todo el tema de los delanteros, o sea, que ya había solucionado, que ya las épocas de que Borré les pegaba al arco y pegaban el palo y salía, que su Zapata se comía un gol en frente del arco, que ya eso había terminado y que Córdoba había llegado para ser el delantero centro de la selección. Se acabó la Copa América, se acabó Córdoba, no volvió a aparecer, ¿por qué? No sé, cosas que tiene el fútbol. Y dijeron, bueno, no está Córdoba, pero tenemos al prospecto futbolístico número uno del país en Durán, que está en la Premier, que está con la Aston Villa, que hace goles a diestra y siniestra, que le hace goles a todo el mundo, de mitad de cancha, en el arco, que si volea, que se vea. Entonces, ahí tenemos el sucesor de Falcao. Pasa lo que pasa, que al final se termina yendo a la Premier, se va a Arabia Saudita, baja el nivel obviamente, pero la gente dice, bueno, es la mejor opción que tenemos. Porque pues sí, está el sonsonete de Dairo Moreno, pues al final, pero se sabe que el Lorenzo no convoca a Dairo ni por un berraco. Entonces, Durán quedó como la única opción que tiene Colombia para el ataque. Está bien. Pero llegan estos partidos, y no solamente estoy hablando de estos dos de ahora de Argentina y de Perú, estoy hablando de la liga, del anterior, que ahorita me escapan los nombres de las selecciones con las que jugamos. Pero empezó Durán por ningún lado, Durán por ningún lado, y claro, empezaron las críticas, decir que como ya estaba en Arabia, se le había olvidado jugar fútbol, que ya no sabía, que había bajado el nivel, que X, que Y, que Z. Y al final llega el día de Perú, donde se vio que estaba puteando y alegando y puteando a todo el mundo. Y claro, luego empieza detrás en el vestidor a empezar el sonsonete y los rumores de que no, que se agarró con esto, que agarró con el otro, que no paró Lerma y que James terminó tirado en el piso y que no hay que. Para luego, además, cae el tema de que es desconvocado por un dolor en la zona lumbar, cuando nadie había visto que le había dolido la espalda, pero bueno, eso al final puede ser que sí, puede ser que no, solamente los jugadores lo saben y pues los que tienen la interna. El caso, con eso, la gente dijo, bueno, se acabó el problema, porque la gente decía que Durán estaba desestabilizando el equipo por el ego, que lo tenía muy alto, entonces que el ego de Durán estaba haciendo que el equipo no funcionara, y para colmo de remates, claro, sale Durán, va luego el partido contra Argentina, juega de la manera que jugaron y pese a que empataron y no ganaron, porque si hubieran ganado sería otra cosa, otro el son que estaría tocando en ese momento, pero uno ahí es cuando empieza a escuchar los rumores, bueno, se fue Durán de la selección y luego van y juegan contra Argentina, juegan como juegan porque jugaron bien, pese a que no ganaron como siempre, pero dice, empieza el sonsonete, ¿será que Durán era el problema dentro de la selección? Ahora, la única manera de saber si era realmente o no el problema es esperar a la otra convocatoria en septiembre contra Bolivia y contra Venezuela y si lo convocan. Para mí lo van a convocar. Yo la verdad pienso que lo van a convocar independientemente de que dolor o no dolor, que el problema no, para mí lo van a convocar. Pero si no lo convocan, ahí es cuando viene la frase, si el río suena es porque piedras trae. ¿Sabemos ahorita con certeza si sí o si no? No, especulaciones. Pero empezó a tener el sonsonete de que Durán era el problema de la selección. Se fue Durán, jugaron bien contra Argentina, empataron. Estamos ahí a las puertas de la clasificación. Pero para mí, a pesar de todos los rumores, a Durán lo convocan nuevamente a la selección en septiembre para Bolivia y para Venezuela. Al final uno supondría que con Bolivia ya se acaba el problema, pero ya veremos.